Hola, nuevamente aquí con otro vídeo para todos vosotros, otra paja mental, ya pues del último mes de este año. Fijaros qué importancia para mí es paja mental, siempre os digo, acordaros de lo que os digo siempre, de que son paja mentales, son guiones, que lo digo porque me aburro, porque me apetece hablar con alguien. Ya mis perros, mi gato y mis peces están hartos de oírme. Y entonces, pues bueno, ahí os dejo. Fijaros la importancia que tiene las palabras, o la no importancia. Es increíble cómo todavía desconocemos de cuándo apareció el lenguaje. Hay muchas pajas mentales. En mi opinión, que es la misma de aquellos autores que he leído y que ha resonado en mí, no es algo que yo científicamente no. Apareció en este planeta gracias o por obra de otros seres de otros planetas. Y sobre todo hay un planeta que no he oído muchos youtubers hablar sobre ello, que el nombre es Phaeton. Es un planeta que está entre Júpiter y Marte, o Júpiter y nosotros, y la Tierra, Phaeton. Planeta donde había unas inteligencias que estaban en un nivel superior, semidioses. Ellos se hacían entender semidioses, se creían semidioses porque estaban más cerca a Júpiter. Júpiter aparentemente es el planeta regente biológico de la creación, de vida, de biología. O sea, las plantas, los animales y todo, parece ser que Júpiter es la energía, el espíritu, digamos, que comanda. Júpiter es el de la creación biológica, el de la manifestación biológica en los planetas que puedan haber vida. Por lo tanto, digamos que sería el dios creador de la vida en este sistema. Entonces, Phaeton era un planeta que se destruyó supuestamente por culpa de aquellas mentes privilegiadas y antes de que explotase, ya sabían que se iba a ir a la mierda. Unas naves pues vinieron al planeta y aquí pues sembraron. Trajeron sus conocimientos y a los seres que habían aquí, ya habitando este planeta, pues les enseñaron técnicas, conocimientos tecnológicos en su justa medida, por supuesto. De ahí que haya pictografías y tal, y dibujos de seres con escafandras, porque tenían escafandras, cuando viajaban con escafandras. Y estos seres fueron los que implantaron a través de genética de su laboratorio, evolucionaron estos seres que habían aquí, una raza de estos seres que habían aquí evolucionó, otros no, porque tenían más límites en un momento dado, no tenían los genes que estos hombres pues querían buscar, y crearon unos seres y ahí ya vino con ellos lo que es la lengua, una sola lengua para todos. Y estos seres iban y venían a su planeta
porque estaban buscando un planeta donde quedarse. Y supuestamente algunos quedaron aquí, porque su planeta explotó como una bomba, y por culpa de la explosión de ese planeta, y fijaros, estamos hablando de decenas de millones de años, o sea, porque el ser humano se conoce ya de hace millones de años. Y encima hay una cosa curiosa que viene en relación a lo que os voy a decir de cuando explota este planeta Phaeton y lo que produce en el planeta Tierra. Aquí está alguna gallina, viene. Pues preguntaos una cosa, ¿por qué durante 1000 y pico de años no hay ningún avance tecnológico, no se desarrolla la civilización como está ahora, y de repente, a pocos años de ahora, o sea, en 200 años, se desarrolla, ¡pum!, ¡pa! Y en menos de 100 años, tecnológicamente, hemos desarrollado ya el transhumanismo, la inteligencia artificial y tal. ¿Por qué no ha habido otras civilizaciones anteriores a nosotros que, lógicamente, hayan podido desarrollar civilización tecnológicamente avanzada, filosóficamente avanzada, etcétera? Pues sí, las ha habido, porque venían y iban otros seres que creaban aquí civilizaciones y que esas civilizaciones simplemente desaparecían por causas de este planeta Phaeton. En Checoslovaquia estudiaron de que unos meteoritos que habían recogido pues venían de una parte de nuestro sistema entre Júpiter y la Tierra. De ahí venían esos meteoritos. Estamos hablando recientemente, 1800 y pico. Entonces, eran los últimos meteoritos que llegaron a la Tierra. Pero anterior a eso, los causantes de que desaparecieran o desapareciesen civilizaciones avanzadas fue la explosión de este planeta y los pedrúsculos, los meteoritos que este planeta provocó, expandió y vino hacia la Tierra causando pues inundaciones, provocando grandes eventos catastróficos, como la era, digamos, se congeló el planeta, se descongeló, se desarrolló una civilización avanzada, vino otro meteorito, cayó, descongeló la Tierra y así. Pero todo fue causa de este jodido planeta, que claro, no viene todo una vez, va viniendo, que para lo que nosotros es pues 100 años, pues para él es un momento. O sea, cada X tiempo caían meteoritos, iban eliminando civilizaciones avanzadas. De ahí, muchas, en algunas otras ocasiones, como os dije en otro vídeo, fue provocada por los seres que vivían aquí, quisieron dominar el viento solar y ese viento solar les jodió. Pero hay relatos, tanto en Mesopotamia como en el continente norteamericano, que hablan de que estos seres dioses no pudieron controlar sus vehículos, el fuego del cielo, no pudieron controlar el fuego del cielo y que cayeron en la tierra y que quemaron todo aquello donde caían. Por lo tanto, eran meteoritos que cayeron y arrasaban con el planeta y arrasaban con ciertas civilizaciones en puntos del planeta. Todo eso provocó también el cambio geomagnético, o sea, el cambio del polo norte magnético del planeta. También, pues, toda la parte que rodea al planeta Tierra, pues también hubo modificaciones y de ahí, junto con llamaradas solares, etcétera, pues provocaron muchos desastres en este planeta. Dicen algunos que ya no se va a destruir este planeta, porque ya no cae nada de ese, solamente recibimos pequeñas piedrecitas, polvo y barro de ese planeta. Por lo tanto,
supuestamente ya no vamos a tener esa destrucción. Y que de alguna forma también nos pudimos liberar de ellos. Esto lo que esta paja mental son de otros, ¿no? Que hablan de este planeta Faetón. Este planeta Faetón, que es, digamos, el precursor de una raza que viene ya con la parte lingüística, pues hace que se desarrolle la lengua en sociedades, en una civilización determinada, se crea esta lengua, no se crea, sale esta lengua, pero era una lengua que no tenía escritura, porque realmente la escritura viene mucho después, la escritura. Porque se supone que la lengua es la esencia de las cosas, es lo que es la acción y la materialización a través del lenguaje. El lenguaje, por su ritmo, por su sonoridad, invoca, expresa, da significado, produce una acción hacia algo. Los más, digamos, elevados, siempre ha habido niveles, yo no entiendo por qué coño siempre ha habido niveles, tenían un tipo de lenguaje diferente a la plebe, como siempre ha pasado. La casa sacerdotal tenía un tipo de lenguaje que eran lenguas, digamos, palabras sagradas que no las sabía el vulgo, que sabían una parte, pero no las fuertes realmente. Eso estaba en poder de los sacerdotes, los cuales estos seres de fuera se lo dieron, le dieron, de hecho algunos eran híbridos para que de alguna forma pues cuidase y pudiera ser los que manejaban el futuro inmediato de esa civilización a través de esas palabras sagradas. Entonces, tenemos un lenguaje del vulgo, del pueblo, llano, como es ahora, todo este tipo de lenguaje, y luego hay un lenguaje refinado de una cierta casta, y luego hay un lenguaje secreto del grupo sacerdotal. A través del lenguaje, pues, se creaban castas. Aquellos de élite tenían un lenguaje más refinado por el cual tú hablabas con ellos y te dabas cuenta ya de qué nivel tenía. No era su forma de vestir, que aparte sí, pero la forma de hablar ya le representaba, como ahora. Aunque ahora se ha perdido ya, porque ya cualquiera te dice una estupidez. Te dice un modismo de estos pendejos. Entonces, el lenguaje de esos antepasados tenía cierta fuerza, aunque no fuera en secreto, pero tenía cierta fuerza. ¿Y qué ocurre? Que empieza a aparecer una forma de expresión a través del simbolismo. De ahí que la forma de, digamos, de autodefenderse de muchas tribus, zonas, era a través de los símbolos. Conociendo el significado de esos símbolos, el concepto eran conceptuales, pues conociendo esos significados, esa tribu, esa zona, esa comarca, pues sabía lo que significaba, sabía lo que quería decir ese símbolo. Había símbolos que reflejaban, son conceptos. Había que tener ya un cerebro formado para poder llegar a entender el concepto abstracto. Se tenía que tener ya ese pensamiento abstracto desarrollado para poder comprender lo que el concepto de ese símbolo es concepto. No quería decir, esto quiere decir que te vayas caminando 5 pasos para la derecha y 5. No, era un concepto, que es lo que funciona
que es lo que digamos, nuestro inconsciente entiende y comprende la simbología, porque tiene un concepto, es un concepto que te crea una emoción, un sentimiento y por lo tanto una acción, pero es un concepto, no es algo concreto, no está dentro del pensamiento concreto. De ahí vienen ya, pues bueno, la palabra escrita. Luego viene la palabra escrita, que es la que rompe la magia, la fuerza de ese lenguaje, de esa voz, de esa palabra sonora, la rompe y separa el simbolismo conceptual de esa palabra, la separa, dicotomía, lo que os decía yo en el otro lado, separa la materia del espíritu, la escritura. Diré, no joda, sin joder le parió la burra. Por lo tanto, cuando viene la palabra es una forma de que perdamos fuerza, poder, porque así como los sacerdotes tenían su palabra, ya el vulgo, ya la clase campesina, todo, pues tenían también su forma de crear símbolos poderosos. Símbolos que con eso pues hacían que la lluvia cayese o que no, o que los protegiera. Amuletos. Por la intención y el aliento y la sonorización de la palabra, la vibración sobre ese símbolo. Yo tengo mi símbolo ahí y aquella intención que yo le ponga junto con un sonido que me salga a mí, creo un concepto, una fuerza en ese símbolo, en ese amuleto. Por lo tanto, vemos cómo perdemos la fuerza de nuestro conocimiento a través de la escritura. De hecho, hay una anécdota cuando se quema la biblioteca de Alejandría, que el César le dijeron, colega, que se está quemando ahí un paquetón de rollos y de papiros y de toda la historia. Y él dijo, que se queme. Esos son conocimientos de la infamia. Oye bien, conocimientos de la infamia. Y no porque él fuera un inculto y dijera, no, yo quiero que el pueblo sea un inculto, no tenga esa información, que fue lo que siempre se ha dicho. Que la Iglesia y que Roma dijeron, vamos a cortar todo para crear. No, es porque todo lo que está escrito, todo lo que yo leo, tú lees o el otro lee, realmente tiene un mínimo % de veracidad, de realidad, de conocimiento, de sabiduría. Un mínimo. Son interpretaciones mentales de aquel que está escribiendo y tiene un ego y unos intereses de grupo o individual. Pero toda escritura, todo libro, no te va a decir la verdad absoluta o el secreto. Te va a decir toques. Pero nunca, en ningún libro, vas a encontrar ni el nombre de Dios, como hablan ahí, ni palabras secretas, nunca. Por eso son secretas. Por eso tienen esa fuerza hoy por hoy, esas personas, esas sectas o esas logias, mantienen encerradas esas palabras escondidas que no salen de ahí, que es para invocación junto con todo el ritual, para que tenga el efecto, como os dije ya en el anterior vídeo, pero nunca va a ser escrita, nunca va a decir, a ver, escribano, escriba, hemos dicho esta palabra. No, primero, porque no la escriben. La palabra secreta no está escrita, no tiene escritura, no tiene vocales, es que no puedes.
escribirla. No sé si me llegáis a entender, yo sé que sí. ¿Entendéis? No puede ser escrita. Como mucho pudiera tener un símbolo, que eso sí pueden tener, que son los símbolos que tú pasas que ni te enteras, que lo usan para meditar. Cuando meditan sobre ese símbolo, están entrando en un estado, como sea, no sé, si elevado o lo que sea. Por lo tanto, eso de los libros, cuando César dice que se quemen, que son memorias de la infamia, pues no era por incultura, no era por manipulación que quería que el pueblo no supiera, no, era porque sabía que ahí no había nada, que ahí había historias que habían contado unos, otros, otro del otro, y que eran interpretaciones mentales de grupos, que interesaba escribir eso porque, bueno, pues como yo, si escribo, yo hago esas pajas mentales. ¿Yo te he dicho alguna palabra secreta? No, porque no la conozco. Porque por mucho libro que tenga yo de Rosacruces, o mucha bibliografía, o mucha historia que tenga de esa gente, no hay ni una jodida palabra secreta. Y si te dicen que es secreta, no es secreta. Esas palabras solamente las saben ellos. De ahí que mucha gente del conocimiento, llamémoslos sabios, comenzaron su andadura del conocimiento, pues comenzando en el Cáucaso y terminando en Persia o en Irán, por ahí, hasta en África. Andando, en burro, en mulos, en camellos, iban andando donde les llevase su instinto. Y en esa ciudad preguntaban por algún anciano que viviera fuera del poblado y que se le tuviera como loco o como sabio. Y siempre había alguien que decía, bueno, hay un viejo en tal lugar que habla cosas muy raras, pero dice cosas muy bonitas. Entonces este personaje iba a ese lugar. A veces ni se presentaba, sino con el silencio ya era una forma de rendirle pleitesía, por llamarlo de alguna manera, o de ofrecerse, de ser humilde, sin ir, yo... Con el silencio era la clave para que este anciano le pudiera recibir o le pudiera mandar a tomar por culo. Así viniera, entrase en su hogar. Entonces entraban en silencio y sin decirse nada, primero que no se preguntaban cómo se llamaban, eso era, lo te digo, el nombre era lo de menos. Y se iban sin saber, el anciano, el discípulo. Y a cabo de un tiempo, vete a saber cuánto, sin decirse una sola palabra, solamente con la mirada y el estar en contacto, llegaba una noche o una mañana, o cuando estaba amaneciendo, que el anciano le despertaba y le decía, le hacía, se levantaba y le hablaba. Era una transmisión del verbo. Era una comunicación del aire, del aliento. No escribía nada, ni se permitía que cogiese apuntes o escribiese. Es más, ni le permitía en un momento dado que hubiera discusión, porque ¿cómo va a haber discusión un maestro con un neófito? No puede haber discusión. Tú oyes, ver, oír y callar, y te vas. Y eso es lo que se hacía en aquellos años. Para tener el conocimiento era de voz, de viva voz, o sea, de boca. De hecho,
en muchos pueblos de Castilla la Vieja, en muchas ciudades, en la época esta, pues era el pregón, o había gente que hablaba, o se pasaba la información de boca en boca. No había escritura, no sabían escribir, por lo tanto, de boca en boca. Claro, eran cosas diferentes, porque cuando es sabiduría y conocimiento, es de boca en boca, de boca a boca, o sea, de boca a oído, pero muchas veces no comprendías qué es lo que te había dicho ese viejo. Tú decías, mierda, ¿qué coño me ha querido decir este abuelo de la barba blanca? Pero la humildad se refleja ahí, cuando simplemente tú, aunque no entendieras en ese momento, prestaras atención, estuvieras en el presente con él, prestases atención a esas palabras sonoras que entraban en ti y que aunque ahí mismo tú no supieras qué quería decir, cuando salías de su casa y te dirigías hacia otro lugar que él a lo mejor sentía que te tenía que decir, vete a tal sitio. En ese camino de llagas en los pies, de sudor, de peligro, de atracos, de intento de asesinato, ahí llegaba un momento en que te hacías lúcido de lo que te había dicho el viejo. Lo entendiste. Ahí entró la lucidez. Y ahí empezaste a saber lo que te quería haber dicho. Conceptual, porque la fuerza es el concepto. No hay palabras que identifique algo más allá de la materia. Es conceptual, es algo que tú sientes y dices, coño. Es como me pasó a mí con ese vídeo donde dije Cartagena. Yo tenía unos apuntes, pero no era yo. Yo estaba guiándome por esos apuntes porque quería hacerlo tan bien, como que al final no quedó bien. Al final queda bien cuando yo hablo así, a vosotros, sin nada, sin guión, sin apunte. He hecho ahora mismo un vídeo anterior que iba con esto y resulta que me ha salido otro vídeo. Y entonces esto es lo que uno, cuando va en búsqueda del conocimiento, y lo que viene ahora, hay que permitirse ser abierto, no tener un guión prescrito, ya, esto lo que... No, yo he estado leyendo y cuando leo no me entero de nada porque digo, pero mira por dónde, me acuerdo lo que dijo César. Va en el lugar que tiene que ir, ¿me entendéis? Por eso cuando se lee no hay que memorizar. La memoria es el peligro del recuerdo, es el obstáculo del recuerdo. O sea, hay que abrirse, hay que dejar que fluya todo sin ese apasionamiento de que tengo que decir, tengo que hacerlo así, tengo que pa. Al final no queda bien. Digo Cartagena en vez de Cartago. ¿Me habéis entendido? Espero, sí. Entonces, fijaros cómo antiguamente el conocimiento iba de boca en boca. Pero lo que valía era el concepto. Porque ese que salió de ese abuelo, que llega a otro sitio, puede que el otro diga, ¿qué me tienes que decir, hermano? Y que lo que le tenga que decir es el concepto en palabras, pero que no pierda el concepto. Podrá decir todas las palabras que quiera, pero nunca sin perder el significado, el concepto que el emisor emite y el receptor coge ese concepto que es lo valioso, lo que va al inconsciente, lo que va al pensamiento abstracto. Y ahí el otro se nutre y le pasa otra información.
vivencial. Porque son informaciones vivenciales. Esto no es que el viejo lo recibiera, no. Es su vida. Es que desde que tenía uso de razón, ese viejo fue andando, no sé cómo es, no aceptó lo que la gente normal hacía o decía, no estaba convencido de nada de lo que veía y oía. Dijo, no, yo soy disidente, yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con otro y quiero buscar. Y cuando tú te dices a ti mismo que quieres buscar, estás abriendo un poder en ti que ya se te pone tentáculos intentando recoger la información que te interesa a ti. Va buscando sin darte cuenta. Son pelillos que van buscando, energía que ya tú mismo, sin darte cuenta, tu inconsciente está buscando en simbologías. No se conformó, esa es la palabra, coño. No se conformaba. La gente que no se conforma con lo que tiene, no se conforma con lo que cree que sabe, no se conforma con lo que cree, con lo que ha leído, con lo que ve. No me conformo. Pues tiene que haber algo más que la simplemente hecho de esto es esto y esto lo otro. Claro, al vulgo se le daba un lenguaje vulgar. Cuando se hacen los símbolos, se eliminan los símbolos. Llega una civilización que eliminan todos los símbolos, precisamente para que no tuvieran fuerza, siempre con el miedo de que pudieran atentar contra los mandamases. Y de ahí, pues, acaban con los grupos sacerdotales. O te vienes a nuestra religión nueva, o, y algunos, pues, se iban, que eso eran algunos viejos que se encontraban en lugares de Asia, por ahí, escondidos. Y a otros, pues, los decapitaban o quemaban. Para eliminar todo ese saber, pero no sabía que ese saber ya estaba, ya se había regado. Nunca el saber desaparece. Por más que internet que pongan para que te despiste, para que nunca tengas el conocimiento y siempre estés satisfecho y lleno, tengas la quijotera llena de información, llena, y no te entre ninguna otra información que no sea la que realmente es, la que te han formado para que tú seas cómodo y digas, ay no, eso es muy cómodo de entender, prefiero entender esto que lo otro, ala, dos gallos, que el otro es muy raro, no quiero entender lo otro es muy complicado, chico, tú dices cosas muy complicadas. Entonces, con esto quiero deciros que lo que viene ahora, viene el dejar escapar, el olvidarnos de la historia escrita, de todo aquello, crónicas, leyendas, todo cuento, que sirvan como cuento, como entretenimiento, y que te abras, como aquel buscador del conocimiento que andaba, que te abras a toda experiencia nueva, que muchas veces no es satisfactoria, muchas veces no es agradable, no es dulce, es amarga. Pero así como hay plantas que curan mucho y son amargas, pues así hay conocimientos. Hay que dejar muchas cosas atrás y no por eso arrepentirse, ni decir, ay, es que yo dejé, yo es que soy un macho, fíjate, yo me vine aquí, pero yo dejé familia, o sea, mi familia me dejó, yo pasé, ¿tú pasaste qué? Pero el ego te dice, no, es que para justificarte que hiciste bien, pues tomas el que los otros fueron los que hicieron mal. Es así, es el engaño que tenemos siempre. Por eso, lo que viene ahora es el liberarnos, el limpiarnos, el vaciar todo el desktop de nuestro ordenador, llevarlo a al basurero y decir, vaciarlo definitivamente y que no quede rastro de ello, y luego coger ese disco duro
y machacarlo. Poner otro disco duro nuevo y que todo lo que vaya ahora en ese de esto, en esos folders, en esas carpetas, sean cosas que no vengan con un tufillo de programación ancestral, ni de hace unos años. De ver que podemos convivir con personas sin tener que hablar. Si tú tienes una pareja y esa pareja siempre hay discusión, es porque de alguna forma uno de los dos no acepta al otro. No acepta, porque hay personas que somos complicados para vivir. Pero si no aprendes a vivir con esas personas, entre comillas, complicadas, pero que no son complicadas, si no aceptas eso, vas a llevarlo muy mal y vas a perjudicar a la otra persona porque no va a poder tampoco limpiarse, siempre va a tener que estar. Hay que aprender a aceptar a la otra persona y ver que si tú quieres, si realmente sientes vivir con la otra persona, tienes que aprender a compartir. Y no puedes ser menor o mayor, en absoluto, no hay niveles en ese ahí. No hay niveles. Tengo que aprender a vivir, a convivir con esa persona. Y que sirva de aprendizaje también. Porque cuando aprendas a convivir con esa persona que te es difícil, porque son conceptos que muchas veces no se entienden y es complicado entenderse, pues llega un momento en que ya se entiende. Cuando te sueltas, como decía yo, cuando dejas de hablar tanto y oyes y simplemente digieres y caminas sin darle mente a lo que te ha dicho hoy. Me ha dicho esto, esto y esto es por esto y por otro, como cuando se escribe. No des mente, simplemente camina, mira cosas, cambia, toca, huele, haz algo diferente, que ahí vas a empezar a entender las cosas. Ahí es cuando dejas que se abra en ti y entre el conocimiento. No intente mentalizarlo, porque es imposible, ese es el enemigo. Entonces está también la moda, y ya por último, de aquellos indigenistas que de sangre indígena tiene poco o ninguna, como es el caso en este país, que en vez de hacer más bien están haciendo más mal. Y me explico. Hay grupos ahora de jóvenes que vamos a ser taínos, como los indios que había aquí, venga, y se visten con flúor taínos, se pintan y tal, y hacen, ¿cómo se llama esto? Ya no me acuerdo. Hacen fiestas y tal, como hacían los taínos, como creen que hacían los taínos, como alguien interpretó, como un español interpretó, porque eso de que, imaginaos, los taínos nunca tuvieron escritura, tuvieron simbología. La simbología fue alguien occidental que interpretó eso. Luego vino un franciscano o otro cura y aprendió el lenguaje de ellos, pero no el significado realmente de las palabras, que es lo que yo digo. La importancia de la palabra que tenía el taíno no era lo mismo que podía entender ese español cura religioso con toda su programación teosófica, que era imposible poder llegar a entender ese concepto, esa palabra conceptual, esa palabra que iba más allá del materialismo, de lo material, de lo que eso es Yahoo, es yuca. No, va más allá de todo eso. De hecho, Yahoo era yuca y también significaba Dios blanco, porque era blanca y les daba de comer bien. Entonces, ¿entendéis? O sea, iba implícito lo que os decía, lo que es materia y espíritu. Entonces, iba unido a la naturaleza, todo era del cuerpo y de la naturaleza, la palabra integraba todo. Llega el español, lo entiende a su manera, con toda su programación y dice esto significaba esto. Sí, pero no había más, no. Entonces no podemos crear modas de grupos de estos, de jóvenes que van, se pintan y tocan como ellos y
y hablan y como si fuera, no saben ni lo que coño están diciendo realmente, no tienen el concepto que están diciendo y no tienen el ritual ni la forma donde se expresaba esas palabras, ni cómo, ni cuándo, ni cómo, ni quiénes podían expresar esas palabras. ¿Me entendí la estupidez que están haciendo toda esta gente? ¿Qué están haciendo esa gente? ¿Qué están provocando? Aparte de engañar a muchos otros que no saben para dónde ir y que, ay, mira, me gusta esto, ay, es que cuando estoy con ellos es una terapia, pero no hay más, no avanzas más, no se desarrolla, no hay conocimiento. Hay un conocimiento que ellos interpretan como esa cultura porque unos franciscanos o unos curas escribieron, pero no hay más, nadie vivió con ellos. Y es más, no, es que yo me siento porque yo soy reencarnación, tú no eres reencarnación de ellos. ¿Quién te dice que eres realmente eres una reencarnación de un indígena? ¿Quién te lo dice? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Entendéis? Es que a mí me cabrea, bueno, no me cabrea, pero me pongo un poco así, porque es que cuando veo en Instagram estos grupos que el sábado tal no sé qué vamos a estar y se ven y hablan y hacen tambores como ellos, eso están provocando que esta gente que sufrió tanto, estos taínos que sufrieron tanto, que tienen tanto dolor, que todavía están, muchos están en ese espectro, que no han avanzado, como decía yo, que están amarrados aquí a través por su simbología, por su sufrimiento, por su odio, por el odio, el resentimiento que tuvieron hacia esos que los maltrataron. Están ahí. Esos sí es verdad que pueden estar usándolo a esta gente, pero para joderlos. No para ayudarlos. Ni estos ayudan a uno, ni los otros ayudan a estos. Por tanto, tienen que cortar, tienen que eliminar ya, desaparecer. Tienen que salir de aquí. Y mientras que tú les recuerdes, hagas esos falsos ritos y todas estas estupideces, lo único que estás haciendo es atrayendo esa energía para acá, cuando no estás construyendo. Son torpes. Y es ego lo que les mueve todo esto. Es ego, es puro ego. Es decir, yo soy... Ahí sale una persona que dice, ay, yo soy la que dirijo toda la ceremonia. Claro, eso es ego, el dirigir. Es lo que siempre ha gustado a todos los grupos. Siempre los egos son los que mueven todos esos grupos, los que crean esos grupos. Entonces déjense de indigenismo, déjenlos descansar en paz. Olvídense de ellos. Olvídense de encontrar sus tumbas del otro, de fulanito, de un cacique, a ver dónde está la... Déjenlos tranquilos. Olvídense de ellos. Eso tendría que ser. Pero tú, como les dices aquí, al Ministerio de Cultura, que se olviden de los indígenas, que no les estás haciendo bien, te vuelven loco. Es imposible. Imposible. Pero eso ocurre también en México, ocurre en Perú, ocurre en aquellos lugares pues que... Pero ahí puede decir, bueno, tienen sangre indígena, pero ya es una sangre de generaciones, ya eso tiene una programación, una mierda tiene. Con lo cual no son representativos, no representan ese momento, esa sociedad. Esa sociedad se fue, se perdió, ya, punto, pelota. Pero no. No, que es que hay unas doñas que curan el ayahuasca y que ellas tienen unas palabras. Sí, tienen unas palabras que la pasó la madre, la padre, pero ya se ha ido de voz en voz. Eso sí, así se pasaban antes. Entre los magos, entre los hechiceros, no se escribían. Se ponían símbolos o amuletos o bien se pasaba la información de voz en voz, de boca en boca. Ahí. Y en secreto. Y con una mínima distancia para que el aire no se llevase ese secreto. Ojo, que tiene toda su historia. Entonces, pero cuando ven en los 70 que eso es un negocio, 80, 90 ya, que va la gente ay, ayahuasca, ay, peyote, ay, cacao, pues dicen, oh, esto, aquí hay cuarto, aquí hay dólares, señores. Vamos a ponerlo, ¿qué es lo que quieren estos pendejos? Que les pongamos un baile, un areíto. Pues vamos a darle un areíto, ala, y baila, y tal, ya. Es todo mentira. Pero perjudicáis, se perjudican.
aquellos, los originales, no se ríen, se encojonan. Ay, ha dejado de llover y mira, no me he mojado ni una gota. Por eso lo que viene va a haber de todo un poco. Hay que saber discernir y saber dónde ponerte y posicionarte. Porque ese va a ser un hándicap. ¿Dónde me posiciono? En grupos indigenistas, porque en grupos de yogas y no sé qué y no sé cuánto, de amar y de amar a la naturaleza y tal, no sé qué, no sé cuánto, de esto, de los grupos metafísicos, no sé qué, de los otros que viven en el campo, o de Tuti, el pajero mental. ¿Entendéis? Será lo que tenga que ser. Y cada quien vivirá lo que tenga que vivir. Solo que muchas veces aquellos que tienes cercanos a ti, ves, crees tú, porque tú no tienes la verdad. Yo no tengo la verdad. Pero sí hay algunas verdades, que es, por ejemplo, el tema de la convivencia, como os he dicho antes, ¿no? El que cada vez vamos a descubrir personas con ciertas complejidades, porque tienen ciertos pensamientos e ideas que muchas veces se hacen complejas, se hacen difícil de convivir, porque todos, tú, yo, el otro, queremos que la persona que está con nosotros nos entienda y nos acepte. Y nos esforzamos tanto en eso que la jodemos. Por eso lo que os decía, que vienen unos momentos en los que cada quien va a ser libre y tendrán que estar y tendremos que tener pareja, cada quien con libertad. Ya no con intención de absorber, de tener compañía. Muchas veces es mejor ya estar solo que con pareja que no sepa vivir contigo. Y tú dirás, ¿y tú con la otra persona? Efectivamente. Hay que aprender a vivir, pero bajo el soltar, el descubrir, el silencio. Siempre pondré como ejemplo al caminante en busca del conocimiento. No intentar entenderlo todo de una vez, imposible. Es que si lo entiendes de una vez no es. ¿Me entendéis ahora? Si lo entiendes de una vez, no es. Yo esto que os he dicho, os lo he puesto, he intentado hablarlo en un lenguaje y una forma que se pueda entender. Y podéis entender el concepto, porque todo esto tiene al final un concepto. Y ese concepto os llega, claro, os llega. Pero muchas cosas de lo que he dicho se os va a olvidar y se va a quedar aquello con lo que resuene en vosotros y crearéis un concepto y diréis, bueno. Pues nada, chicos, con esto un bizcocho esta mañana a las 8. Gracias por estar ahí. Amor, paz y salud. Bye, bye.